ha cantado la victoria de que el Señor Jesucristo vivo está. Yo quisiera leer un versículo que se encuentra en la carta de apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8 y el verso 34. Dice así: ¿quién es que condenará? Cristo es el que murió, más aún que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Años atrás, nosotros en nuestras iglesias tuvimos un hermano, un pastor, que ha sido de mucha bendición, visitaba las iglesias y él muchas veces tenía el mensaje diciendo que Satanás había hurtado la escritura en el huerto de Edén y había sellado para él. Al principio no entendía, pero luego pensé a comprender de que en todo esto hay una realidad. Y surge una pregunta: ¿por qué el Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz? Por supuesto, podemos dar una respuesta corta, porque en el cielo no se encontró otra persona que podía ocupar nuestro lugar. Hay una revelación en Apocalipsis que fue dada a apóstol Juan, y si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 5, versos 2 y 3, dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía hacerlo. Sabemos cuando fue dada esa revelación, apóstol Juan, allí en el cielo estaba Abraham, el hombre de la fe. Pero él en su vida tenía sus falencias. Usó mentiras, como nosotros decimos, piadosas por temor. No lo podía hacer por nosotros. Ahí estaba también Moisés, el gran legislador que había sacado al pueblo de Israel de Egipto, que había establecido esa Pascua. Pero él también, a pesar que fue manso, a pesar que fue obediente, tenía sus falencias. Dice, por la incredulidad, en vez de hablar a la roca, él golpeó, no podía entrar a la tierra prometida. Si seguimos más adelante, allí estaban los ángeles. Pero ¿qué pasó con los ángeles? Dice que algunos de ellos también cayeron. Allí estaba el gran profeta Elías, que oró para que no llueva, y no llovió 3 años y 6 meses. Luego oró y vino la lluvia. Oró y ¿qué? Descendió el fuego del cielo. Pero ninguno de ellos pudo pagar el precio de mis pecados y tus pecados. El único que podía hacerlo es el Señor Jesucristo. Y dice, cuando a Juan fue dada esa visión, leemos más adelante en Apocalipsis capítulo 5, versos 5 y 6, dice: y vi a los ancianos, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Dice que cuando no se encontraba, Juan vio ninguno de aquellos santos hombres, entonces había un lloro, un llanto. ¿Quién puede hacerlo? El hombre está perdido. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué la escritura verdadera fue quitada? Ustedes saben que cuando Dios había creado este mundo, lo crió todo en una forma
maravillosa y admirable. Dice el mismo Dios, miró que era todo muy bueno. Y Dios había establecido o puesto al hombre allí en el huerto de Edén. Le dio toda la autoridad. Además dice que Dios lo visitaba al hombre en el huerto de Edén. Pero Dios también dijo a Adán, mire, no debes de comer del árbol del bien y del mal, porque el día en el cual comieres, ¿qué va a pasar? Morirás. Y sabemos que el enemigo lo engañó, venció a Adán, y Adán comió de aquel árbol prohibido. Y Adán, en cortas palabras, primero murió para Dios espiritualmente. Inmediatamente perdió el contacto, tuvo temor, se escondió. Luego también Adán murió físicamente. Y dice la Biblia que así la muerte por el pecado que cometió Adán ha traspasado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. El hombre estaba muerto. ¿Quién podía rescatar? Todos los humanos somos mortales. Pero el hombre fue muerto, necesitaba que alguien diera la vida. Y el único que podía realmente rescatar al hombre es el dador de la vida. Es el mismo Dios en la persona del Señor Jesucristo. Es por eso Él dejó la gloria celestial, vino a este mundo, dejó las enseñanzas, fue la cruz como sacrificio por mis pecados y por tus pecados. Y por eso dice apóstol Pablo cuando escribe la carta a los hebreos, leemos ese versículo, capítulo 10 y el versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y luego la Biblia nos dice que como por un pecado Adán entró la muerte, por el Señor Jesucristo entró también la vida. Ahora estamos conmemorando su resurrección. De que Cristo resucitó, tenemos muchas evidencias, muchos datos. Ya hemos escuchado algunos de ellos. En primer lugar, la piedra del sepulcro fue quitada. En segundo lugar, la tumba quedó vacía. En tercer lugar, los que fueron a ver, viendo los lienzos, el sudario que estaba sobre el Señor Jesucristo, demostraba claramente que Él se levantó, que Él vive. Luego hemos escuchado también esta mañana que María Magdalena la había visto personalmente. Y si vamos al capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, es bueno hoy leer ese capítulo. Allí habla que los dos incrédulos, eran discípulos de Jesús, iban a Emaús y el Señor le aparece por el camino, les exhorta y luego abre sus ojos y ellos reconocen y van en busca donde otros estaban reunidos, los 10, con algunas mujeres más, aquella misma noche, y comienzan a contar la noticia y aún allí leemos de que se encontraba Pedro, y Pedro decía, yo también lo vi. Usted puede leer el capítulo 24 y el verso 34. Y en estos momentos, cuando algunos vieron, se gozaban, otros están dudando, las puertas, las ventanas estaban cerradas, aparece el mismo Señor Jesucristo y dice, paz a vosotros. Pienso que se hizo un silencio. Todos están mirando. Algunos comienzan a dudar, ¿es Jesús resucitado o vemos su espíritu? Pero Jesús se acerca, dice, yo soy. Y para quitar las dudas,
piense que no necesitaba de comer. Dijo, ¿tiene algo de comer? Entonces dice que le pasaron un panal de miel y un pez asado y él comió. Dice, ¿ustedes se dan cuenta? Que el espíritu, que usted piensa que es un espíritu, no tiene carne ni hueso como ustedes ven. Y luego el Señor Jesús, después de quitar las dudas, dice, eso es todo lo que yo en mi vida les estaba enseñando, que era necesario que el Hijo del Hombre viniera, sufriera, muriera y que en su nombre sea predicado el Evangelio a todo el mundo. Sabemos que aquella noche no estaba Tomás y el Señor no quiere dejar a alguien en dudas. Pasaron 7 días y Tomás estaba junto con sus discípulos reunidos. Y nuevamente el Señor Jesús aparece y se dirige directamente, nos da de entender la Biblia, Evangelio según San Juan capítulo 20, a Tomás. Y dice, Tomás, ¿vos querías verme? Acá estoy. ¿Querías ver las heridas en mis manos? Decía que quiere meter, acá lo tenés. ¿Querías ver mi costado? Aquí lo tenés. Tomás cae de rodillas y dice, tú eres Señor mío y Dios mío. Lo reconoce. Son evidencias de aquellos que vieron de que Él realmente ha resucitado. ¿Y sabe lo que dijo el Señor Jesucristo a Tomás? Tú crees porque has visto, pero bienaventurados aquellos que aunque no han visto con sus ojos, pero creen, porque la palabra del Señor es fiel. El mismo Señor había dicho que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán sin cumplimiento. Luego apóstol Pablo aún dice, cuando leemos capítulo 15, si no me equivoco, el verso 5, que en cierta oportunidad el Señor Jesucristo apareció a más de 500 personas cuando estaban juntas. Son testigos fieles. Él ha resucitado. Él vive. Ahora, en segundo lugar, el propósito de su resurrección. Él ha resucitado para que se cumpliesen las Escrituras. Allí llegaron a su cumplimiento todas las profecías. Resucitó para decirnos que a través de Él, a través de la fe en el Señor Jesucristo, Dios nos acepta en su bendita presencia, en su reino, en aquellas mansiones celestiales. Él resucitó y con su resurrección venció la muerte. Triunfó sobre la muerte. Por eso dice apóstol Pablo, cuando leemos capítulo 15, él dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Cristo la obtuvo, Él venció la muerte, Él triunfó sobre la muerte. Y luego Él continuó diciendo, gracias a Dios por esa victoria que Él nos da en el Señor Jesucristo. Él con su muerte también rompió las cadenas de la muerte. Predicó Pedro. Ustedes saben, dice la Biblia, que Él aún, estando en la cruz, cuando su cuerpo estaba allí colgado, con su espíritu fue, ¿dónde? A los lugares bajos. Aquellos que murieron en la época, dice, de Noé. Ellos estaban en lugares bajos. Algunos decimos, bueno, estaban en el seno de Abraham, creían, pero esperaban este momento porque estaban atados. Satanás puso su sello muerte. No hay victoria y el Señor tenía que obtener victoria. Y cuando realmente el Señor moría en la cruz, Él dijo, consumado es. Cuando tembló la tierra, fueron trasladados de aquellos lugares bajos, aquellos que creen en el Señor Jesucristo, el lugar que se llama el paraíso. Y de allí vemos, no solamente Jesús dijo, el ladrón ahí estará conmigo en el paraíso. Cuando apedreaban por la prédica del Evangelio, por la fe en el Señor Jesucristo, a Esteban, él pudo levantar sus ojos hacia los cielos y decir, veo al Hijo de Dios sentado
a la diestra del Padre. Y allí me voy. A un apóstol Pablo, cuando usted lee capítulo 12 de 2 Corintios, dice: si yo quisiera algo decir y en algo gozar o con algo alabarme, cuando vengo a mis visiones, conozco a un hombre. No sé si estaba en espíritu o fuera del espíritu, pero sí sé que estaba arrebatado, dice, al tercer cielo. Y dice que estaba, ¿dónde? En el paraíso. Y allí escuchó palabras bellísimas que el hombre, dice, en la tierra no puede pronunciar. Y él luego continuó diciendo: ese es mi gozo, esa es mi esperanza, porque allí un día voy a estar. Allí un día vamos a estar nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y todo suficiente Salvador. Y si el Señor resucitó, y si el Señor vive, si hemos creído en Él, viviremos también nosotros con Él. Amén. Y luego Él a sus seguidores le dio el mandato. Es por eso estamos aquí. Es por eso el día viernes estuvimos en la plaza. Muchos nos miraban, decían: ¿qué vinieron a hacer estos aquí? Hablan de Jesús. Y bueno, pienso que luego meditaron: ¿por qué hablan de Jesús? Algunos decían: bueno, no tiene otra cosa que hacer. Pero nosotros sabemos de que Jesús es todo para nosotros. Y oramos, el Espíritu Santo sabe tocar los corazones y sabe hacer en ellos la obra maravillosa. Señor Jesús, después de la resurrección, después de aparecer 40 días y 40 noches, quitar todas las dudas, lo llevó al monte de Olivar, le encomendó ir y predicar el Evangelio, diciendo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para que nosotros vayamos y digamos que la salvación, el perdón, la vida eterna se encuentra tan solo en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Que Él es la única puerta, el único camino, la única verdad. En Él se encuentra la vida. Prediquen ese evangelio, porque el mismo Señor Jesucristo, al principiar su ministerio aquí en la tierra, si usted lee Evangelio según San Marcos capítulo 1 y el verso 14, Él estaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, ¿qué? Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Esa es la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Y ese Jesús que murió, que pagó el precio de nuestros pecados, que hoy en día, por la fe, nos ofrece el perdón, la vida eterna, que está a la diestra de Dios, muy pronto vendrá. Todo lo que pasa alrededor nuestro, hoy en día escuchamos las inundaciones, escuchamos los terremotos, nos muestran por canales de televisión, escuchamos de las guerras, lo que pasa aún en Ucrania. Todo eso nos dice de que el Señor viene. Muy pronto sonará la trompeta y vamos a tener este encuentro con el Señor Jesucristo. Y es por eso Él quiere que cada uno de nosotros estemos preparados. Porque Él vino para traer la salvación. Él dice que nosotros, aunque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, no somos de esta tierra. Pertenecemos, ¿qué? Al mundo celestial, a la tierra nueva y el cielo nuevo que Él nos ha preparado para cada uno de nosotros. Y bueno, surge una pregunta. Se dijo que la reunión va a ser sencilla. Pienso que es bien claro el mensaje de la palabra del Señor. ¿Estás preparado? Si no estás preparado, bueno, esa es tu oportunidad. Si te sientes mal, si te sientes pecador, ¿saben que Cristo Jesús vino a qué buscar? A los pecadores. A pesar que dice que no hay justo ni uno. Él vino a buscar a los pecadores. Dice: venid a mí todos. No importa para Él tu pasado, tu presente, si estás dispuesto
de abrir tu corazón y creer en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, tu único y todo suficiente Salvador. Serás perdonado. Y Él quiere dar ese perdón. Y nosotros aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo, que Él nos ayude a ser fieles, vivir y andar por sus caminos y realmente cumplir con su mandato. Hay mucho que hacer. Aquí están algunos jóvenes que están en el coro, por ahí están sentados algunos en el balcón. Bueno, al terminarse la reunión van apuraditos así para participar y entregar la enseñanza del Señor Jesucristo en Fiorito. Tenemos nuestro anexo en Isidro Casanova. Estamos también trabajando fuertemente ahora en Libertador, Corrientes. Hay un clamor de la reja que dicen: hermanos, ven y ayúdennos, necesitamos. ¿Quién irá por nosotros? Que el Señor realmente nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos haga discernir y poner a Él y su trabajo en primer lugar. El Señor quiere usarnos y podemos hacer en su nombre mucho para su eterna causa. Que el Señor